Buenas tardes, queridos amigos. Encantada de estar nuevamente con vosotros y encontrar un ratito para reflexionar juntos acerca, en este caso, y con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, acerca de la virtud y las virtudes. Vamos a ver qué es la virtud, cuáles son las virtudes. Vamos a ir repasando despacito pues un poco pues todo esto, ¿no? Para ver qué es la virtud, para ver la etimología de la palabra virtud, hay que remitirse a los orígenes de la filosofía moral, que nos dicen que es una palabra que procede del latín virtus, que significa poder, potencialidad, fuerza, vigor y esfuerzo. La raíz griega de la palabra es arete, que significa excelencia. Todo tiene su arete, su excelencia. Por ejemplo, la excelencia de un corredor es llegar a la meta en el tiempo que se ha marcado. La de un instrumento musical, dar las notas adecuadamente. La de un reloj, señalar la hora exacta, ¿no? Bueno, pues las personas también tenemos nuestro arete, también estamos llamados a la excelencia. Los cristianos lo llamamos virtud. El punto 1803 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, que permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. La persona virtuosa, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y el punto 1804 nos dice que las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Bueno, vemos también en el Catecismo que hay virtudes adquiridas y virtudes infusas, las que nos infunde el Espíritu Santo. Esas nos vienen dadas, son infundidas por el Espíritu Santo, y el Catecismo nos dice que son tres. Las denomina virtudes teologales, son la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes adquiridas, la teologal, antes de que se me pase esto, teologal es relativo a lo teológico, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Y la teología es la ciencia que trata de Dios. Las adquiridas, las virtudes adquiridas, son aquellas en las que intervienen factores humanos, las que para ser adquiridas necesitan también de nuestras fuerzas. Las adquirimos pues por la educación, la costumbre, por responsabilidad y con esfuerzo, por supuesto, y con voluntad y con tesón. Y disponen al ser humano para armonizarse con el amor divino. Hay 4 virtudes que desempeñan un papel fundamental entre las virtudes humanas, que son las virtudes cardinales. Por eso se las llama así. Cardinal significa esencial, primordial. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y de estas se derivan todas las demás virtudes humanas, que son tantas como adjetivos hay para nombrar todo aquello que hace que busquemos el bien, la virtud. Pues por ejemplo la piedad, la compasión, la generosidad, la empatía, la amabilidad, la paciencia, la perseverancia, la diligencia, la laboriosidad. Son virtudes que encauzan las virtudes humanas, las facultades humanas, la inteligencia y la voluntad, para que nuestros pensamientos y nuestros actos se acerquen a la excelencia. Estas virtudes humanas que nos ayudan a alcanzar la excelencia se arraigan en las virtudes teologales, las que Dios infunde en nosotros. Hacen que las facultades del hombre se adapten a la participación de la naturaleza divina. Y
claro, las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, tienen que ver tienen como origen, como motivo y como objeto a Dios uno y trino. Dios las infunde en el alma de los hombres para hacernos capaces de actuar como hijos suyos y para ayudarnos a alcanzar la perfección a la que estamos llamados y con ello a la vida eterna. Estas virtudes son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nuestras facultades, en nosotros. Es decir, nuestras virtudes humanas están arraigadas en otras virtudes que tienen que ver con Dios, que tienen como origen a Dios porque son infundidas por Él. Por eso es importante que tengamos claro que no estamos solos para alcanzar la excelencia a la que Dios nos llama. Él viene a nosotros, muy especialmente por medio del bautismo, para infundirnos su gracia, la fe, la esperanza y la caridad. De manera que nuestros pensamientos, nuestros actos sean acordes a la condición de hijos adoptivos que Dios nos ha otorgado. Él ilumina la razón, el entendimiento, la fe de sus hijos para que reconozcan el bien y lo practiquen. Y es ahí donde nuestra voluntad también entra en acción. Tenemos que acoger esa presencia de Dios y colaborar con ella. La voluntad juega un papel muy importante a la hora de ser virtuosos. Las virtudes infundidas por el Espíritu Santo necesitan nuestro sí, nuestra libertad y nuestra determinación para que el bien actúe. Como hemos visto, las virtudes cardinales son aquellas en las que intervienen factores humanos y son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Vamos a ir viéndolas una por una. Pasamos no demasiado en profundidad, pero sí vamos a ver qué es cada una de ellas para repasarlo y tenerlo más o menos claro. La prudencia, nos dice el Catecismo en el punto 1806, es la virtud que permite a la razón práctica discernir en toda circunstancia el verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Y nos pone un ejemplo del libro de Proverbios. El hombre cauto medita sus pasos. La prudencia hunde sus raíces en el entendimiento, nos lleva a analizar las situaciones para ver qué es lo que conviene hacer y para llevarlo a cabo adecuadamente. La persona prudente mide sus palabras, mide sus pasos, no se precipita, no se deja llevar por sus impulsos, sino que medita antes de hablar y antes de actuar. Sus actos y sus palabras tienen el peso de la sabiduría y de la verdad, porque son el fruto de la reflexión que lleva a aplicar los principios morales en cada situación particular y aclara nuestras dudas sobre el bien que debemos hacer y sobre el mal también que queremos evitar. A la prudencia se le llama auriga virtutum, porque actúa como una auriga, dirige nuestra razón y nuestra voluntad hacia la excelencia. Es la prudencia quien guía el juicio recto de la conciencia. Las referencias a la prudencia son muy numerosas en la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, en los libros sapienciales, en el Eclesiastés, en el libro de la sabiduría, en Proverbios. Estos libros que hablan de la sabiduría y que orientan al hombre hacia la perfección. En Proverbios podemos leer varias referencias ensalzando al hombre prudente. Por ejemplo esta, ¿no? Dichoso el hombre que alcanza la prudencia. Dice que es más valiosa que el oro y que la plata. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, que no se aparten nunca de tu mente. La prudencia es muy importante. Es muy importante. Nos permite, sopesar la medida de aquello que de los pasos que vamos a dar, adaptarlos y no precipitarnos, no hablar de más ni de menos, ser juiciosos. La justicia
La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, lo que les corresponde. La justicia no consiste en conocer o en juzgar, como ocurre con la prudencia, sino en el mismo obrar, en actos hacia el exterior, y a diferencia de las otras virtudes, nos orienta no orienta hacia uno mismo, sino hacia los demás, ya que consiste en obrar con rectitud en relación a los otros. La persona justa se comporta correctamente con los demás, que es distinto de comportarse bien. Por esto, Santo Tomás la define como el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho, es decir, lo que le corresponde, lo suyo, lo justo. La justicia siempre se refiere a otra persona y tiene que ver con los derechos de alguien, es decir, sobre aquello que, según alguna igualdad, le corresponde a otra persona, ¿no? Estos derechos no siempre tienen que ver con lo material, no se trata siempre de dar el pago justo de un salario o la entrega de un objeto a su dueño, a aquel a quien pertenece. A veces tiene que ver con el reconocimiento, con el trato digno, con el respeto, con la escucha, con la atención. La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Aquellos que llegan a nosotros para compartirnos, para contarnos, para hacernos partícipes de un suceso, de un problema, de una situación, merecen ser escuchados con atención. No podemos hacer como que escuchamos, no podemos escuchar sin amabilidad, sin atención, porque la persona, por ser persona y por acercarse a nosotros con cariño y con confianza, merece eso. Por eso, la justicia tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la correspondencia o el ajuste de justicia entre el acto de una persona y lo que debe recibir por ello. El símbolo de la justicia, como sabéis, es una balanza de igualdad, de equilibrio. El hombre justo se distingue por la rectitud habitual de su pensamiento y de su conducta con el prójimo, y es evocado también con frecuencia en las Sagradas Escrituras, también mucho en el libro de los Salmos, en el Génesis incluso, en Proverbios, en las cartas de San Pedro y San Pablo. La fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor y de hacer frente a las pruebas y las persecuciones, y capacita para ir hasta la renuncia o el sacrificio, incluso de la propia vida, por defender una causa justa. Esto es un ejemplo muy claro, los mártires y los santos, ¿no? La fortaleza nos mantiene firmes ante las contrariedades y las tentaciones, nos hace no ser vulnerables, tener capacidad de permanecer firmes ante aquello que la razón y la fe han reconocido como un peligro, del que debemos protegernos. Una virtud que está asociada al dominio de la voluntad, muy especialmente, ¿no? Y de la constancia también. Es sinónimo de perseverancia. En la psicología se sabe claramente a la hora de ver el perfil psicológico de una persona que no hay mayor prueba de falta de madurez en alguien, en una persona, que las dificultades para ser constante y voluntarioso, ¿no? para perseverar. Las personas inmaduras van dando bandazos, van de un sitio para otro. Sin embargo, la fortaleza es perseverante.
tiene voluntad, nos mantiene firmes para resistir frente a aquello que la razón y la voluntad nos dicen que nos alertan, ¿no? Y nos dicen cuidado con esto, y también para perseverar y perseguir y estar en aquello que nos dicen que es bueno, lo que Dios nos pide. Esta resolución, ¿no?, de resistir a las tentaciones que menciona el Catecismo tiene que estar arraigada y tiene que estar además arraigada en la búsqueda del bien y de la verdad, porque solo sabiendo qué es el bien y la importancia que tiene para mi vida, podré vencer la tentación del mal. Si no sé lo que es el bien, si no sé la importancia que tiene en la vida de cada persona, el mal no me resultará tan amenazante. Lo que da fuerza al alma para combatir el mal es conocer el bien. Y, por supuesto, el bien con mayúsculas es Jesucristo. Esa es la fortaleza de los mártires, como os decía, y de los santos, y de todos aquellos que se entregan por Cristo y por el Evangelio. Lo hacen porque lo conocen, porque tienen experiencia de quién es Jesús, de lo que significa ser cristiano, y porque saben, además, esto es muy importante, que no están solos, que cuentan con su gracia. Porque decía que esto es importante porque a veces tenemos la tentación muy a menudo de ir solos por la vida, de ir contando con nuestras fuerzas como si fuera lo único que tenemos para enfrentarnos a las dificultades de la vida y para conseguir la virtud. Y bueno, eso no es así, ¿no? Contamos con la ayuda de Dios, de hecho, sin su ayuda no podemos nada. Para tener fortaleza, no vamos por la vida contando solo con nuestros recursos. Jesús es nuestra fuerza, nuestro impulso. Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso decía San Pablo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Por eso me complazco en mis flaquezas, porque ahí, en la debilidad, es donde uno siente la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza de San Pablo llegó mucho más lejos de sus fuerzas humanas, y la fuerza de muchos sacerdotes y de muchos misioneros y de muchas otras personas, de muchos santos, de muchos mártires, es la gracia que viene en auxilio de nuestra debilidad. Sin la gracia, pues no podríamos decir no a muchas tentaciones. Mi fuerza y mi poder es el Señor, dice el Salmo 118. Y el 120, que es un salmo que a mí me encanta, dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá la fuerza? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es el mejor modo de vencer el temor y la cobardía, que nos asaltan ante la lucha. La lucha siempre supone un riesgo y por eso nos da miedo. Pero Jesús les decía a los suyos, no temáis, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Claro, el mundo nos plantará cara, desde luego, tendremos que pelear, pero Él ha vencido al mundo y nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La virtud de la templanza habla de la moderación ante la atracción de los placeres. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Sentir atracción por los placeres de la vida no es malo. Lo malo es la falta de moderación. Lo malo es el exceso. Está en nuestra naturaleza tener deseos y sentirnos atraídos por los placeres. El placer es algo perfectamente natural que tiene una determinada misión en nuestro ser y en nuestro obrar. La moral católica en ningún momento identifica el deseo y el placer como pecados, sino, esto sí, con inclinación a pecar. Ahora vamos a ver por qué. Imaginaos que comer o beber
o descansar cuando el cuerpo está cansado fuese desagradable en vez de placentero. El placer tiene una misión y una función en nuestro organismo, la de llevarnos a aquello que nuestra salud necesita. Sin el placer asociado a determinadas actividades, el simple hecho de mantenernos con vida supondría un esfuerzo que Dios ha querido evitarnos. Los apetitos, tanto los sensibles como los espirituales, mueven nuestra debilidad hacia la consecución del bien. Dios ha querido que aquello más vital y más necesario para nosotros sea ocasión de sentir placer, vaya acompañado de sensaciones que nos gustan, que nos agradan. Otra cosa es que nosotros desvirtuemos después todo esto dándole el sentido que nos parezca o nos convenga, que muchas veces no tiene nada que ver con el plan de Dios y con aquello para lo que Dios nos ha creado, sino que es incluso claramente contrario. Estos placeres, por su fuerte componente sensible, pueden sentirse de una forma tan vehemente que nos inclinen a salirnos de la media racional a la hora de satisfacerlos y a perder de vista su verdadero sentido. Por eso no podemos seguir de forma indiscriminada nuestros apetitos, sino que tenemos que ahuyentar el deseo para que nos lleve al bien más alto, para el que hemos sido creados. Esto es lo que Dios nos pide y a lo que se refiere esta virtud, ¿no? La vehemencia debe ser moderada y el instinto que busca el placer guiado para llevarnos al orden recto de la vida humana. Estar dotados por Dios con capacidad para el placer no nos debe llevar a buscarlo de manera desordenada, ¿no? Nuestra humanidad, por ser imagen de Dios, exige ser tratada con dignidad, especialmente en el trato propio, en el personal, en el que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Y como la virtud es aquella inclinación o disposición estable a la obra buena, es decir, a la que se ajusta a la razón, necesitamos una virtud que modere o sujete la satisfacción de nuestras necesidades básicas al criterio racional. Esa es la templanza. Bueno, pues con esto terminamos este pequeño repaso así rápido y a la primera parte de esta reflexión, ¿no? Esta reflexión está compuesta de dos partes. En la primera hemos visto qué es la virtud, hemos ido desgranando las virtudes, nos hemos detenido un poquito en cada una de ellas, y en la segunda parte veremos las virtudes teologales, que son más importantes, bueno, no sé si llamarlas más importantes, pero que son, digamos, las que Dios nos pone en el corazón, nos pone en el alma, en el momento del bautismo especialmente, y por estar sujetas a lo que es Dios y por tener tanto que ver con lo que es Dios, pues no tienen una especial importancia en nosotros. Como os comentaba, son la fe, la esperanza y la caridad. Hemos visto que estas virtudes teologales, cardinales, son las que Dios, necesitan de nuestra participación, ¿no? Son las adquiridas. Estas, sin embargo, son infundidas por el Espíritu Santo para ayudarnos a alcanzar la excelencia, la santidad. No las adquirimos con nuestras fuerzas ni con nuestros hábitos. Las anteriores están arraigadas en estas tres que Dios infunde en nosotros, ¿no? La dimensión moral de una persona virtuosa está sostenida por la gracia de Dios, por la fe, por la esperanza y por la caridad que están presentes en el alma humana. Son una base divina que da luz a nuestro interior y purifica y eleva nuestro pensamiento, nuestra razón y nuestra conducta. La fe
nos dice el Catecismo que es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. La fe es la respuesta al hombre, del hombre a Dios. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que ha querido revelarse, manifestarse. La fe es la aceptación del hombre a lo que Dios ha revelado. Pero no es una iniciativa del hombre, cuidado, sino que parte de Dios. Es Él quien se manifiesta al hombre, quien se le acerca primero. Por eso dice, no sois vosotros quienes me habéis elegido, sino yo quien os ha elegido a vosotros. Es Dios quien busca primero, quien llama primero. Primero crea al hombre y se vincula a él, haciéndolo a su imagen y haciéndolo capaz de conocerse y de relacionarse con él. Y después lo busca y buscándolo le da segundas oportunidades y revelándose actúa especialmente en la vida de algunos hombres. Lo vemos en Abraham, en Moisés, en los profetas y de manera particular en cada persona, ¿no? en sí misma cuando tiene pues, la capacidad de ponerse frente a Dios, de estar con Él y de distinguir su palabra, su presencia, ¿no? Por esa presencia, esos pasos de Dios hacia nosotros, el Señor busca una respuesta de nuestra parte. La iniciativa de Dios necesita el sí del hombre para actuar, su aceptación. Decía San Agustín de Hipona, no se puede creer si no se quiere creer. Esto es muy importante. Dios no se impone, se propone. La respuesta del hombre a esta propuesta es la fe. El Catecismo en el punto 1815 dice algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la fe permanece en el que no peca contra ella. Fijaos qué curioso, ¿no? El que se cierra a creer, el que no da a Dios la oportunidad de manifestarse en su vida, el que endurece el corazón ante la presencia de Dios, que se acerca sin avasallarnos, sin forzarnos a nada, respetando en todo momento nuestra libertad, ese es el que permanece y es el que no peca contra la fe. Las personas que oponen resistencia a la fe se están cerrando ya solas a la posibilidad de relacionarse con Dios. Y hay muchas personas así. Hay muchas personas así que no creen porque no quieren creer, porque tienen una actitud muy cerrada. Hacen de su ateísmo a veces un asunto de terquedad, de orgullo incluso, ¿no? Y ahí Dios no puede actuar. Porque para hacerlo tendría que violentar la voluntad de las personas. Tendría que llegar más lejos de lo que las personas están dispuestas. La fe sin obras, nos dice el Catecismo, está muerta. Privada de esperanza y de caridad, la fe no une plenamente a Cristo, no nos une a Cristo, ni hace de nosotros miembros vivos de su cuerpo. La fe en Jesucristo exige una adhesión a Él y a su modo de vida. Por eso Jesús decía, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La fe exige vivir de un determinado modo. La caridad y la esperanza expresan lo que la fe hace en nosotros. Una vida egoísta, cerrada a la necesidad del prójimo, es una vida que no ha sido cambiada. Aunque diga que tenga fe. La fe nos lleva a amar a Jesús y por tanto a adherirnos a Él, a vivir con Él, a escucharle, a tener en cuenta su voluntad.
El amor a Dios pide una respuesta, como el amor humano. Para que Dios pueda hacer en nosotros obras grandes, tenemos que cumplir su voluntad y actuar. Que nuestra fe vaya acompañada de nuestras obras. Otra cosa importante que señala el catecismo es esta: el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla, con firmeza además, y difundirla. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. La fe nace de la presencia de Dios, y Dios es tan grande que lo ocupa todo. Y no se puede tener experiencia de Él y hacer como si no pasara nada. No nos deja el corazón. Ponerlo en el mundo, llevarlo a los demás, es casi una necesidad, porque uno habla de lo que lleva por dentro, de lo que hay en su corazón. Pero además es una responsabilidad, porque es colaborar con Él, que ama con locura a cada hombre y quiere estar de manera particular cerca de cada uno de nosotros, de cada hombre. Y vamos con la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en la gracia del Espíritu Santo. Esta virtud manifiesta un deseo, un anhelo, vivir eternamente junto a Dios, en quien está nuestra felicidad. Es el anhelo de eternidad de todo ser humano. Los cristianos aspiramos a esa eterna felicidad porque hemos conocido a Jesucristo y confiamos en sus promesas. Esa esperanza está arraigada en nuestra fe y es también sostenida por el Espíritu Santo. No surge de la nada ni se sostiene sola, es la consecuencia del don, de los dones del Espíritu Santo y es la consecuencia también de un encuentro con Jesucristo. En Él reconocemos a Dios y esperamos en sus promesas. La esperanza nos mantiene en aquello que la fe nos revela, que estamos destinados a la vida eterna y debemos vivir de cara a ella. Pero al mismo tiempo, la esperanza sostiene también nuestra fe y nuestra caridad, porque esperando las promesas de Jesús, nos sentimos animados a seguir creyendo en Él y a vivir en el amor y en la caridad en la que Él vivió y que nos ha marcado como camino para llegar al cielo. Para los cristianos, la virtud de la esperanza tiene un punto contemplativo, es verdad, ¿no? Pero también nos impulsa a la acción, que transforma el mundo, que lo cambia. Jesús nos invita a la acción continua. Nada más que ver su vida para darnos cuenta, ¿no?, de cómo vivió Él. Por eso la esperanza no es algo pasivo, contra lo que uno puede como relacionar, ¿no?, la esperanza con espera. La esperanza no es algo pasivo, no estamos mirando el cielo sin hacer nada mientras esperamos las promesas. Nuestra espera es activa, nos mueve a actuar, a movernos por el reino. Yo no he visto personas más activas y más dinámicas que las religiosas. Los sacerdotes, los misioneros, incluso las monjas, contra todo lo que se cree, no paran. Estudian, trabajan, rezan, limpian, cosen, cocinan, a veces cuidan sus huertos. ¿Qué decir de los misioneros que no tienen tiempo para sí mismos? ¿Qué decir de los sacerdotes, ¿no? Para el que tiene esperanza, su vida no está encerrada en los límites estrechos de este mundo. Cuando mira al horizonte, no pierde
de vista, ¿no?, la visión de la vida eterna, porque en Él está el rostro del Señor resucitado. Pero saben que su tiempo aquí tiene mucho valor y que hay que vivirlo con responsabilidad, con entrega, con decisión, porque saben que la vida hay que entregarla, que la vida se nos da para eso y que la esperanza nos mueve a trabajar en esa dirección. El Papa Francisco definió la esperanza como la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte, ¿no? Dice que es la más humilde porque permanece oculta, es como muy de cada uno, pero al mismo tiempo es la virtud de los fuertes, de los valientes, que plantan cara al desánimo y resisten ante la adversidad, ante la experiencia de la propia fragilidad, ¿no? Por la fe se saben sostenidos por aquel que ha vencido al pecado y a la muerte y nos entrega su vida, la salud, la eternidad del cielo, y por la fe se entregan a Él. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y por la esperanza confían en lo que la fe les ha revelado. Ten ánimo, sé valiente, espera en el Señor, dice la Escritura. Una virtud preciosa. La caridad. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que nos dice el Catecismo. Por la caridad podemos amar como Dios nos pide. Por tanto, es la virtud que nos permite sublimar al amor, llevarlo a lo más alto. La caridad es más que el amor. El amor es natural, es humano, mientras que la caridad es sobrenatural, es divina. El cardenal Robert Sara decía, amor no es igual a caridad. ¿Por qué? Porque el término amor ya existía antes de Cristo. Pero Cristo nos enseñó lo propio del amor, que es precisamente la caridad, es decir, entregarse por Él al otro. En el Antiguo Testamento, una de las principales raíces hebreas para amor es ahab, que en términos generales equivale a amar, pero que tiene un sentido de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer, ¿no? y con quien se quiere estar. Por eso el grandísimo Robert Sara nos recuerda que el amor ya existía antes de Cristo, este tipo de amor, pero que en él el amor adquiere su verdadero sentido. Jesucristo nos muestra otro tipo de amor, el caridad, el amor caridad. Dice el Señor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y nos dice, un poco antes, ¿no?, de estas palabras, permaneced en mi amor. Jesús, en este pasaje del capítulo 15 de Juan, nos está mostrando lo que es la caridad, lo que es un amor llevado a lo más alto, que no quiere poseer, que no utiliza, que no busca en el otro satisfacer un deseo, sino que tiene que ver con la entrega al otro, con la felicidad del otro. Tiene que ver con el compromiso, con la donación y con la búsqueda del bien para el ser amado. Es la actitud que Dios tiene hacia nosotros y que nos pide que tengamos hacia Él y hacia nuestro prójimo. Y nos dice además que nos ha elegido para eso, para dar fruto, nos ha seleccionado. Y además nos dice que pidamos al Padre en su nombre aquello que por nuestras propias fuerzas no podemos conseguir. Jesús nos muestra con su vida y con sus palabras lo que es la caridad. Y nos dice que hay que pedir al Padre en nombre de Jesús, en su nombre. Y que es como el amor que Él nos tiene, ¿no?
el amor que Jesús nos tiene, un amor que es sacrificio. Es que decir esto de verdad, o sea, es que la gente no lo entiende. Que el amor sea cuestión de voluntad también. Es que la gente no lo entiende, es que creen que el amor es un sentimiento que se tiene para satisfacer un impulso y que cuando se acaba ese sentimiento y ese impulso se acabó el amor. Y es que no, eso es otra cosa, eso tiene que ver con el deseo. El amor es la búsqueda del bien para el ser amado y nos lleva a entregarnos, a donarnos, no a buscar que el otro se entregue y se done para mí, para que yo pueda satisfacer un deseo. Es un amor que no se queda en el yo, en el que yo no soy el centro, ni mis deseos son el centro. El centro es Dios. Porque los deseos son cambiantes, son inmaduros, son lo propio de la infancia. Los niños sueltan un juguete para agarrar otro. Lo que hoy les hacía mucha ilusión, mañana ya no les interesa. La mentalidad de la persona inmadura es así. Es voluble, es inconsistente, es inconstante. Con su mente de niño, el inmaduro se deja fascinar por las cosas y eso le produce pasión y le lleva a actuar de una manera impulsiva, sin recapacitar, sin medir las consecuencias, que a veces son muy duras. Dice San Pablo a la comunidad de Corinto, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era propio de los niños. Nosotros no somos niños. Nuestro amor debe ser comprometido, debe ser como el de Dios, como el de Jesucristo, amor, caridad. Debe ser un amor que se done, que se entregue, que se esfuerce, que luche, que no se apoye en el deseo únicamente. Mirad, no sé si os sabéis, a veces es que no caemos en la cuenta, ¿no?, de hasta qué punto Dios se ha donado al ser humano y se ha atado a nosotros y a la creación. Dios Padre se donó cuando creó, sobre todo cuando creó al hombre, al que hizo a su imagen. Se ató para siempre a nosotros, no nos creó para satisfacer un deseo puntual, sino para comunicarnos su ser, para hacernos partícipes de sí, de lo que Él es. Se hace don y hace don a su Hijo al que entrega para nuestra salvación. Este es el tipo de amor que Dios nos pide. Esto es el amor caridad, ¿no? El amor que Jesús vino a poner en la tierra. La caridad es el amor en acto vivo. San Pablo, en su himno a la caridad, que ya sabéis que está en la primera de Corintios 13, describe perfectamente el sentido del amor, que es activo, que es caridad. Y para el que todas las dimensiones de la vida, de los proyectos, las esperanzas, las relaciones, tienen valor solamente en la caridad. Dice, y aunque llegase tan lejos en mi compromiso con la humanidad, con el prójimo, como para entregarlo todo, es decir, para quedarme sin nada, y hasta para dejarme quemar, si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, fijaos hasta qué punto es importante que conservemos, que nos esforcemos y que pidamos y que nos abramos a este tipo de amor. Claro, ¿se puede vivir un amor así? Pues sí se puede, pero con la ayuda de Dios. El hombre por sí solo no es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Necesita de la ayuda y de la gracia de Dios. Permaneced en mí como yo en vosotros. Jesús sabía muy bien lo que decía. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esto, por supuesto, esta manera de amar, no se puede llevar a cabo sin la gracia de Dios. Todas las virtudes necesitan de la gracia y están vinculadas y sostenidas por el Espíritu Santo, especialmente las teologales. Vivir un amor así solo es posible estando unidos a Jesús y pidiendo al Padre la gracia del Espíritu Santo, la presencia. Estamos llamados a una vida perfecta. Es lo que Dios nos pide, porque para eso hemos sido creados y para eso contamos con su ayuda y con su gracia, que nos alcanza que nosotros no podemos alcanzar. Estos ejemplos de Jesús, de los santos, de los mártires, de los misioneros, esto que Dios nos pide, no nos puede desanimar, no nos puede hacer quedarnos atrás y decir, no lo voy a intentar. Como yo, por ejemplo, si tuviese que hacer una maratón de 50 kilómetros. O sea, yo sé que eso no podría intentarlo porque cuando lleve, no sé, no, iba a decir la mitad menos, ya he caído, porque sé hasta dónde llegan mis fuerzas humanas. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que hemos recibido la gracia, la fe, la esperanza, la caridad en el bautismo, y que todo esto que Dios nos pide no nos lo pediría si no estuviese dispuesto a dárnoslo. Porque Él sabe muy bien hasta dónde podemos llegar nosotros. Así que yo creo que pues tener en cuenta estas virtudes que hemos ido repasando, conocerlas, saber cuando descubramos en nosotros algo así, alguna virtud, saber que Dios nos está asistiendo, que Dios nos está alimentando, que no vamos solos por la vida, sino que contamos con su gracia, pues es algo que nos ayuda, ¿no?, a perseverar y que nos impulsa, nos empuja a llegar pues tan lejos como Él quiera que estemos. Lo pido, se lo pido al Señor para vosotros, se lo pido para mí, para los míos. Y bueno, pues os bendigo, como siempre, os envío muchas bendiciones, un abrazo muy grande y os emplazo, si vosotros queréis, a la próxima charla, que será pues en cuanto pueda prepararla. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos.